Muy buenos días a toda la comunidad universitaria, a las personas hoy que desde el mundo de las redes sociales comparten este momento de transmisión con la Universidad de Oriente. Desde aquí del Salón Vilma Espín Guiloá de nuestra alma mater estamos comenzando esta transmisión en vivo en la que vamos a estar conversando sobre diferentes elementos relacionados con la historia de nuestra universidad. A propósito del aniversario 74 de nuestra alma mater, hoy vamos a tener información de primera mano sobre los acontecimientos que constituyen la motivación fundamental de esta celebración, relacionados con los 70 años del primer curso de la escuela anexa, de la creación del edificio de la Biblioteca Central y los aniversarios de las carreras de Psicología y de Ingeniería Hidráulica, y una información muy interesante sobre lo que ha sido la enseñanza de la química en la Universidad de Oriente. Así que si usted quiere conocer aspectos sobre los cuales sostenemos este orgullo universitario y sobre los cuales vamos a estar celebrando los 74 años de la Universidad de Oriente, continúe con nosotros, y con la disculpa por habernos demorado un poquitico en iniciar por una cuestión técnica. Entonces ya estamos listos para emprender este camino en que ustedes y yo vamos a seguir ampliando nuestros conocimientos sobre la Universidad de Oriente. Nos vamos entonces a nuestra primera entrevista. Hay muchas personas en este salón Vilma Espín, disculpen, es la costumbre, con la que va a ser muy agradable conversar en esta mañana. Verán personas muy queridas en la universidad y que yo digo siempre que poder acercarnos a ellos en cualquier espacio es muy importante. Hace 70 años, o sea, realmente 70 años y unos días, porque fue el 5 de octubre pasado, 5 de septiembre aproximadamente, se produjo un acontecimiento que demostró una vez más en la práctica que la Universidad de Oriente iba a estar a la vanguardia de todo lo que significara crear, innovar y sobre todo ofrecer una mejor posibilidad para la formación de sus futuros profesionales. En el año 1951 se inauguró el primer curso de la escuela anexa, un nombre que todo el mundo conoce, sobre todo en este entorno, pero que sería bueno que el resto de las personas que contactan con nosotros hoy pueda saber, conocer qué es, qué significó y por qué. Para eso tengo conmigo al máster en ciencias Rafael Borges Betancourt, quien es profesor del Departamento de Historia y Patrimonio, con el cual vamos a iniciar esta conversación que no va a terminar si vamos a hablar de Escuela de Pedagogía, porque después del profesor Borges tenemos un invitado muy especial. Profesor Borges, buenos días, un placer como siempre que nos acompañe. Año 51, no ha triunfado la revolución y la Universidad de Oriente abre algo que se llama la Escuela Anexa. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Y qué significa en ese momento para nuestra alma mater? Sí, buenos días. Para hablar de la escuela anexa, históricamente tendríamos que remitirnos a la ley número 16 del 22 de noviembre de 1949. Esta ley le otorgó a la universidad su estatus oficial de Centro de Educación Superior del Estado cubano, y los estatutos que estipulaban en el artículo 4 la organización de escuelas anexas, instituciones experimentales, laboratorios y otros organismos que funcionaran como centros auxiliares de la enseñanza o de la investigación. En virtud de ello, y también del artículo que estipulaba una enseñanza activa, repudiaba la enseñanza memorística de la universidad, el doctor Felipe Salcines Morlote, rector de esta casa de estudio, solicitó al Ministerio de Educación la creación de una escuela primaria superior que sirviera como escuela anexa a la de educación de la Facultad de Filosofía y Educación. Con el propósito, las razones fundamentales que planteó fueron las siguientes. Una, que la barriada en que estaba enclavada la universidad con escuela anexa elemental tenía población escolar suficiente para hasta los grados séptimo y octavo, dado que los vecinos de esta barriada, los niños de esta barriada periférica, pobre de la ciudad, tendrían que trasladarse a otros lugares muy distantes, y eso desde el punto de vista económico gravaba mucho a los padres. Otra razón que alegó el rector Salcines fue que la escuela anexa de la universidad estaba en situación excepcional para impartir enseñanza de tipo vocacional, acorde con el principio que presidía la creación de primarias superiores en el país,
Además, esta escuela NESA, y fue otra razón importante, serviría para la formación práctica de pedagogos que conocieran y orientaran en el futuro la enseñanza vocacional. Es decir, un elemento importante que se potenciaba aquí era la posibilidad de orientar la formación vocacional de estos niños y jóvenes. De tal suerte, junto con esto, se pidió y se solicitó, y así se hizo, el traslado de dos escuelas superiores, número 35 y 38 urbanas, para funcionar como una sola escuela NESA, la educación. Y incluso se planteó la posibilidad de trasladar otras más. Hay que decir que efectivamente fue el 8 de septiembre de 1951 en que se inauguró el edificio de estilo moderno racionalista donde radica la escuela NESA. Este edificio tendrá todas las condiciones necesarias para una experimentación pedagógica moderna. Contemplaba no solo aulas, sino talleres, contemplaba locales de disección, psicometría, almacén, biblioteca, sala de música y de acto, en fin, una serie de departamentos que permitían esa formación que se requería de los pedagogos, de los licenciados en pedagogía y de los niños que estaban en esa escuela. Hay que decir que no se exigía distinción, no se hacía distinción de sexo, raza o color. Es decir, en esta escuela vinieron a aprender los niños de la barriada y también los hijos de los profesores y maestros que trabajaban en dicha escuela. Tenía un horario de doble sección, mañana y tarde, donde se combinaba el proceso de enseñanza-aprendizaje contrastándolo con el trabajo práctico en los talleres, la educación física y el trabajo en el huerto escolar, entre otras actividades que se desarrollaban en la escuela. A decir de su director, el doctor Gabriel León Bisset, el objetivo de trabajo en la escuela talleres de esta escuela NESA pretende ser un enlace entre los inspectores, maestros y demás funcionarios técnicos de la primera y la segunda enseñanza, para mostrar cómo se pueden lograr mejores resultados educativos con menos esfuerzo, con base en verdaderos métodos didácticos que solo son posibles en talleres del tipo de los montados en este plantel. La escuela NESA a la Escuela de Educación de la Universidad de Oriente se convirtió en un referente nacional. Se consideraba por los expertos y pedagogos de la época como una escuela modelo. Por ejemplo, el doctor Más Figueroa Araujo decía: la universidad entiende que para formar o crear hombres ciudadanos, etcétera, el camino correcto es el que todavía no se ha seguido. Crear primero las condiciones materiales indispensables mínimas del medio ambiente y los instrumentos de trabajo. De ahí podrán surgir las nuevas técnicas, los nuevos planes, los sistemas reformados, en una palabra, la reforma integral del sistema educativo. En la escuela NESA se intentó crear estas condiciones. Hay que decir que un elemento sustancial del trabajo que se realizó aquí de experimentación pedagógica se debe a la labor realizada por eminentes pedagogos republicanos españoles que trabajaron en esta institución. Específicamente me estoy refiriendo al doctor Herminio Almendro, y se sabe poco que el doctor Herminio Almendro revalidó su título de licenciado en pedagogía en esta universidad y se hizo doctor en pedagogía en esta universidad. Pero yo me permito leer un testimonio excepcional del doctor en pedagogía también y eminente músico, director coral de nuestro país, electo Silva Gainza, que recordó el magisterio extraordinario del doctor Almendro en la escuela NESA, cuando él experimentaba con la técnica de imprenta escolar del eminente pedagogo francés Celestin Freinet. Dice el doctor Silva: también vivió en la escuela NESA, se refiere al doctor Almendro. En la escuela se pasaba todo el día, siempre trabajando. Por las mañanas empezábamos a las 7, nos parábamos a la entrada de la escuela para saludar personalmente a cada niño, a los padres y a los amigos. Esa era la primera lección del día.
el aprendizaje de la convivencia, del respeto y el cariño por los demás. Cuando cesaba la música tranquila de fondo, pasábamos al trabajo en las aulas, pues en la escuela no había timbre de entrada ni de salida. Por la noche yo trabajaba a veces con él en sus traducciones. El día se iba rápido en las aulas, en el trabajo con las técnicas de Freinet, en la biblioteca naciente en cuya organización yo participé de manera muy activa a petición de Almendro. Todo eso me hizo conocer a fondo la bibliografía pedagógica en español y en francés. También participaba en el trabajo con la imprenta y la composición libre. Veía cómo los niños creaban sus partituras. Los hacía cantar canciones del folclore cubano y español, las originales canciones infantiles, la lengua musical materna, familiar. Creo que entre los más interesantes estaban las sesiones de invitación a la lectura, sobre todo las que se hacían con los alumnos mayores. Aquí explica él cómo se desarrollaba esta sesión de lectura y dice que uno de los libros de mayor éxito fue el libro de Tom Heyerdahl sobre su viaje con la Contiki. Los que leímos ese libro sabemos la maravilla que encierra. Los alumnos se sentían transportados por esta aventura maravillosa. Así como una colmena, sin cesar se trabajaba de la mañana a la noche en la escuela Neza, con el estímulo y la inspiración del maestro de todos, Herminio Almendro. La escuela era realmente moderna, florecía, y estoy seguro que le causaba gran satisfacción al ser llamado por todos Papá Almendro. Después al triunfo de la revolución, la escuela Neza... Profesor Borges, o sea, usted a propósito de, ahora que ya nos vamos a referir al triunfo de la revolución, hubo un momento en que la universidad suspendió sus actividades docentes. ¿Pasó lo mismo con la escuela Neza? Bueno, sí, la universidad se paraliza docentemente las clases en todos sus componentes, aunque siguió funcionando en otras actividades de investigación y extensión. Entonces, pues le decía que la escuela Neza fue una huelga protagonizada sobre todo por los estudiantes, y después el consejo de dirección decidió, bueno, pues cerrar paralizar la actividad docente por la situación de lucha insurreccional contra la dictadura, etcétera. Las clases se reabrieron en abril de 1959. O sea que la escuela Neza tampoco siguió funcionando. O sea, todas sus dependencias estuvieron involucradas en... recuérdese que hemos dicho que la escuela Neza fungía como laboratorio de práctica de los estudiantes. Exacto. Que se formaban en sus aulas, incluyendo los alumnos que eran del curso especial de los sábados. Incluyo a eminentes figuras de la vida política, del arte, de la ciencia santiaguera y oriental. Estoy hablando, por ejemplo, de Fran País y Pepito T, que cayeron en la lucha contra la dictadura, que eran alumnos del curso especial de los sábados y tenían que cumplir su horario en la escuela Neza. Como también estoy hablando de Acela de los Santos u otros compañeros que, mismo Electo Silva, etcétera, que pasaron por estos predios. Entonces le decía que en el 59 la escuela Neza toma el nombre de Emma Rosa Chuy. La única mártir hembra que tuvo el estudiantado universitario oriental. Ella llegó hasta cuarto año de pedagogía, tuvo que interrumpir sus estudios en 1957 por este motivo que hemos estado hablando, y se incorporó a la lucha contra la tiranía. En el segundo frente, cuando realizaba labores relacionadas con la educación, tuvo un accidente y lamentablemente falleció. Le decía que en ese año 59 la revolución acometió como uno de sus problemas fundamentales el de la educación, y dentro de esto el de la alfabetización. Llama la atención que el doctor Armando Hart estableció en el 3 de febrero de 1959 su oficina en esta universidad, y que llamó a hacer desde aquí el plan urgente de alfabetización de Cuba, y se rodeó de la flor y nata de los pedagogos de esta universidad y profesores de esta universidad, que él reconoce que fueron fundamental, el núcleo fundamental con el cual se armó
el Ministerio de Educación de Cuba y las reformas que en todos sus niveles se hicieron de la educación en el país. O sea que eso es un mérito. Desde la escuela anexa se convocó a todos los voluntarios que quisieran participar en la campaña de alfabetización para pasar un cursillo que se dio en los salones de esta escuela para acometer esa tarea. Para terminar, quiero decir que la escuela anexa funcionó como tal hasta el curso 62-63 y aunque se tuvieron en cuenta las experiencias educativas de avanzada desarrolladas en este lugar, ya este proyecto de educación escolar primaria y superior se sustituyó por un nuevo proyecto basado en los elementos nuevos que necesitaba el país. Es decir, se hablaba de la escuela primaria fundamental, que es una escuela que, mi hipótesis es, se puso en práctica primigeniamente en el proyecto educativo del Segundo Frente Oriental, dirigido por la doctora graduada de esta escuela de pedagogía, Acela de los Santos. Bueno, finalmente en 1965 en la escuela anexa, en el edificio, se instala el Instituto Pedagógico Fran País García, del cual vamos a conversar ahora. De conversar con el profesor, doctor. Muy importante lo que nos estaba comentando el profesor Borges, porque dense cuenta de que la escuela anexa no solamente fue una iniciativa que permitió poner en práctica los conocimientos de la escuela de pedagogía, sino que se nucleó en esa experiencia todo lo que significaría la reforma educativa posterior del país y también la propia reforma universitaria, porque el núcleo central del Ministerio de Educación que partió a La Habana con Armando Jara eran justamente los pedagogos que en Santiago de Cuba habían puesto en práctica estas iniciativas en la escuela. Por lo tanto, hay un acontecimiento histórico, o sea que el inicio del curso de la escuela anexa es el despegar de la iniciativa pedagógica de la universidad, su carácter creador, y está el núcleo, la base fundamental para lo que sería entonces la educación en el país, entre la experiencia que ya estaba de la Universidad de Oriente, la escuela anexa, y la experiencia educativa que se había aplicado en el Segundo Frente, en el cual habían pedagogos que se habían formado en nuestra escuela de pedagogía y por supuesto habían también tenido actividad en la escuela anexa. Como pueden ver, es muy importante. Vamos a continuar conversando tal y como decía el profesor, porque aquí a mi izquierda, a mi siniestra, tengo al doctor Francisco Pérez Miró. Vamos a mover entonces nuestro set, la cámara, aquí lo van a poder apreciar porque, tal y como decía el profesor Borges, nosotros tenemos, a partir del año 65 se creó el Instituto Pedagógico Fran País García, porque esta carrera de pedagogía que fue de las fundadoras de la universidad, indudablemente iba a tener un protagonismo muy importante para el desarrollo de la universidad, de la educación y del país. El doctor Francisco Pérez Miró, profesor emérito de nuestra universidad, de nuestro tribunal de categoría de doctorado en ciencias pedagógicas, una personalidad que además conoce, porque además estuvo en ese proceso. Profesor Pérez Miró, bienvenido. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con usted, con sus conocimientos. Muchas gracias, muchas gracias. Hablar de la escuela anexa es obligado cuando se habla de la formación de profesores. Claro, las concepciones cambian. La creación de la escuela anexa fue un paso muy importante en la modernización de la formación del profesor. Fue la aplicación de todas aquellas técnicas, todos aquellos métodos traídos de Europa, Fresnel, Froebel, Montessori, lo que se llamaba escuela nueva, que empezó a aplicarse en Cuba, y no es de extrañar que quienes impulsaron esta tarea fueron aquellos que afortunadamente después pasaron al Ministerio de Educación y llevaron estas ideas a nivel del país. El doctor Mas Figueroa, el doctor Manuel Aguilera Valciela, el doctor León. Es decir, eran personas de una gran formación intelectuales, pero también pedagogos, y por tanto influyeron en esta escuela anexa, en su organización, en su diseño, porque
cuando hablamos de escuela anexa, estamos hablando del soporte práctico de la formación del maestro, con ideas que tenían una fuerte carga en el niño, es decir, el aprendizaje del niño no con la palabra del maestro, sino el niño aprendiendo por sí solo en contacto con el conocimiento. Eso es lo nuevo de este tipo de escuela nueva y donde hay una fuerte carga en los medios de enseñanza. De ahí que esta escuela va a tener una fuerte biblioteca, que en aquella época lo más significativo era su herbario, hecho por los niños, porque tenían un huerto escolar donde había un profesor llamado Bernaza, no recuerdo su nombre en estos momentos, pero que se dedicaba a que los niños conocieran la naturaleza, cuidaran el ambiente. Era lo que se llamaba la Heimat, es decir, lo que nos rodea. Por eso cuando hablamos de la tradición pedagógica en la universidad, no podemos evadir pensar de aquellos que trajeron estas ideas, aquellos que la practicaban. Por eso la escuela se convirtió en el lugar donde los estudiantes de pedagogía iban a observar, a experimentar, a ver los cambios que había en cuanto a métodos de enseñanza, a técnicas. Yo recuerdo que había una maestra llamada Guillermina que en aquella época, en el primer semestre, enseñaba a leer a los niños, que en aquella época era una cosa, pero era poniendo en práctica técnicas muy novedosas. Recuerdo al doctor Sternmeyer, que tenía un laboratorio psicológico en la escuela anexa, porque allí se estudiaba la conducta de los niños y además allí se hacían muchos estudios de sociograma para ver cómo los niños se comportaban, cómo se reunían, cuáles eran sus relaciones. Por tanto, realmente era una escuela experimental y era un lugar donde el que estudiaba pedagogía podía ver en la práctica todo lo que la alta teoría recibía en las clases. Porque hay que decir que la escuela de pedagogía no era una escuela para formar maestros. Era una escuela para superar a los maestros y para que estos maestros pudieran dirigir escuelas, dirigir procesos. Eran los inspectores, los directores de escuela, porque el maestro se formaba en las escuelas normales y venía a la universidad a superarse. Por eso, con el triunfo de la revolución hay un periodo de transición, hay un replanteo en los objetivos de la escuela de educación. Ya el problema del país es ampliar el diapasón en cuanto a la educación. La enseñanza primaria está constituida, pero había que ampliarla, había que perfeccionarla. Por eso esta escuela anexa, independientemente de su ejemplo, ya no iba respondiendo a las necesidades del país. Ya las escuelas normales se convierten en centros formadores de maestros. Cambian las formas de formar al maestro. Surge Minas del Frío como centro formador del maestro. Por tanto, se le plantea a la universidad en estos momentos la superación de los maestros que trabajan en Minas del Frío. Ya no la formación del maestro, sino la superación pedagógica de los que forman a esos maestros. Quiere decir que va cambiando esta función de la universidad y por tanto ya esta escuela anexa va dejando de ser un centro de atención. Pero además la campaña de alfabetización crea una masa crítica que hay que atender, que se llama posteriormente la secundaria básica, como institución nueva, porque antes la educación general elemental llegaba hasta 8º grado, pero con la reforma de la educación ahora surge una nueva figura, la secundaria básica, que lleva a profesores más experimentados, más calificados y más, digamos, especializados. De ahí que se plantea
que esa formación debe estar en las universidades. Es por eso que yo decía que entre el año 59 y el año 63 es un periodo de definición en cuanto a esta función en la sección de pedagogía. Ya la escuela de pedagogía no tenía la posibilidad de atender las necesidades del país. Se hicieron muchos experimentos, por ejemplo, la superación de los profesores de Mina del Frío, la superación de maestros de un plan en la base en Guantánamo, en el bon fronterizo de Guantánamo. Se crearon algunos planes de superación especial para promover profesores de enseñanza media, de tal manera que ya era necesaria cambiar la estructura. Y es por eso que surge la idea de convertir la Escuela de Educación en un instituto que se dedique fundamentalmente a la formación de profesores de enseñanza media, general y superior. Y esta es la génesis del Instituto Pedagógico. La desaparición de la Escuela de Educación, la liquidación del plan de licenciatura en pedagogía, surge la carrera de profesoral en su lugar, la carrera de secundaria básica profesoral para la formación de profesores de secundaria básica y la carrera de formación de secundaria para el nivel superior, es decir, preuniversitario y enseñanza técnica. Con esta estructura es que surge el pedagógico. Hay que decir que estas mejores experiencias de la escuela anexa van a llevarse a un nuevo formato de escuela, que ya no va a ser la escuela anexa, va a ser la escuela unificada, donde va a surgir una escuela que mantiene la enseñanza primaria, surge la secundaria y surge un preuniversitario. Viene a ser una escuela, como decía el profesor Borges, vocacional de esta etapa para las carreras de la universidad, y que realmente va a recoger ya no solo a los profesores, a los hijos de los profesores de la universidad, sino va a recoger a toda la barriada que ahora va a tener la posibilidad de estudiar primaria, secundaria y preuniversitario y continuar en la universidad. Por eso es que surge la Escuela Unificada Manuel Ascunce Domenech, recordando al maestro mártir de la alfabetización. Hay que decir que esta escuela anexa le va a aportar al pedagógico, en primer lugar, las técnicas metodológicas, porque estos profesores que trabajaban en la escuela anexa, y entre ellos yo, que empecé a trabajar en la universidad siendo profesor de 4º grado de la escuela anexa, pues allí aprendíamos cómo dar clase en las nuevas condiciones. Y después íbamos a superar. Bueno, realmente los profesores del pedagógico no tenían fin de semana, porque un fin de semana iban a superar a Guantánamo, al bon fronterizo, otro fin de semana era para Minas del Frío y otras semanas era para ir superando profesores de los distintos municipios. Como se decía en aquella época, el pedagógico estaba sobre ruedas. Por eso ya la atención del pedagógico hacia la escuela anexa, para seguirla llamando de alguna forma la escuela unificada, ya no era prioridad, no podía ser prioridad. Ahora la prioridad era la superación de todos los profesores de la provincia, era la investigación en las nuevas formas, la universalización, porque donde empieza la universalización es en la carrera de educación.
donde empezó aquella formación del maestro, una parte en la escuela y otra parte en la universidad, fue en el pedagógico. Por ahí empezó la universalización. Y donde empezó aquello de la práctica docente en los planes de estudio, fue en el pedagógico. E incluso puedo decir que en el pedagógico surgió hasta un nuevo sistema de plan de estudio, la compactación. Era una forma de concentrar las asignaturas por semestre, por determinados periodos, concentrarlas para poder llevarlas a la necesidad de profesores. Cada vez se hacía más evidente la necesidad de profesores de profesores. Por eso se creó un fuerte plan de formación doctoral, un fuerte plan de superación de los profesores del pedagógico para poder seguir la dirección de todo este sistema de formación, tanto básica como superior, y además investigar. Para terminarse, porque ya veo que se me va el tiempo, hay una cosa que caracterizó mucho este periodo, que fue la educación a distancia. Una cosa que marcó al pedagógico y lo hizo distinguirse fue precisamente esta educación a distancia. La elaboración de guías, la elaboración de técnicas de educación a distancia, la elaboración de materiales más viables para el estudio de los estudiantes. Y yo creo que en este sentido el pedagógico fue uno de los centros universitarios que más se destacó, como su nombre lo indica, en el desarrollo de la pedagogía, pero de una pedagogía nueva, de la pedagogía de la revolución, de aquella pedagogía que la revolución necesitaba, dada la ampliación de sus necesidades educacionales. Muy bien, o sea, estaba escuchando al profesor Pérez Miró y yo siempre digo que es extraordinario escucharlo. Aquí hay en el Salón Vilma, hay pocas personas, por supuesto, cumpliendo los protocolos higiénicos sanitarios, pero está todo el mundo escuchando con atención, porque además son cosas que, además de lo que habíamos dicho, hay una tradición pedagógica en la Universidad de Oriente desde la fundación de esta carrera de pedagogía, la creación de la escuela anexa. O sea, hay un estilo de hacer pedagogía que llevaría también con mucho honor, con mucho orgullo y con mucho nivel el Instituto Pedagógico, que después se convertiría en el Instituto Superior Pedagógico, que después sería Universidad de Ciencias Pedagógicas, y esa experiencia fue elevada a niveles superiores, porque además es una pedagogía que se ha ido transformando, que respondió a la explosión de la educación en el país, pero que se ha transformado de manera permanente. O sea, que a partir del espíritu de la escuela anexa, que después tuvo en el pedagógico, en el Instituto Superior, en la universidad, es una pedagogía que no se queda, es una pedagogía que tiene el espíritu, que se va transformando, y por eso tantas investigaciones de los doctorados que han ido modificando, transformando, teniendo iniciativas también en diferentes espacios, en diferentes niveles de enseñanza hasta hoy, y así seguirá, porque ese es el espíritu. Muchísimas gracias al profesor Pérez Miró por esta brillante intervención, que además nos recuerda también con mucho agrado, o sea, lo que ha significado la escuela anexa de la Universidad de Oriente, no solamente como espacio de construcción práctica, sino también para las concepciones de nuestra educación, de la formación de profesores, de la superación y de todo lo demás. Vamos a continuar, porque esta primera parte la vamos a tener, vamos a continuar hablando de acontecimientos que tienen que ver con la Universidad de Oriente, y la escuela anexa surgió en uno de los edificios que forma parte también del conjunto patrimonial de la Universidad de Oriente, que además está celebrando este año también los 70 años del inicio de del nuevo edificio, de la nueva sede de la Biblioteca Central de la Universidad. Recordemos que la biblioteca es uno de los componentes de la universidad recién fundada en 1947, pero el propio desarrollo de la universidad, la propia necesidad de ampliar los espacios, de tener
mayores posibilidades, amplió también el espacio constructivo y surgen en esta época también nuevos edificios, entre los que se incluyen el de la Biblioteca Central, que fue inaugurado hace 70 años igualmente, y también el edificio de la Escuela Anexa. Para eso, como eso forma parte de nuestro patrimonio, de nuestro conjunto patrimonial, de esto que somos monumento nacional de la República de Cuba, eso suena, a mí me emociona cuando uno lo suena, es sonoro el nombre de Milene, ¿verdad? La doctora Milene Soto Suárez, que es una de las protagonistas también de este proceso que nos llevó a la obtención de la condición de monumento nacional, a este conjunto patrimonial del cual forma parte la Biblioteca Central y también la Escuela Anexa, y está con nosotros para compartirnos algunos elementos de lo que tiene que ver de estos espacios, que no son solamente edificios, que tienen sus valores, que tienen también su composición, que además su valor patrimonial no está en su contenido, sino en su continente, en la forma en que está concebido. Bienvenida, Milene, un placer en esta primera parte de nuestro panel conversar contigo. Dos edificios que forman parte de ese conjunto. ¿Qué valores tienen esos edificios para la universidad? Así mismo, buenos días y un placer, Víctor, por poder compartir nuevamente sobre la arquitectura de la Universidad de Oriente, que como bien dices, estamos hablando de dos edificios que ya tienen 70 años, que con orgullo han llegado con un estado de conservación bueno, aunque han tenido algunas transformaciones en su uso, pero su esencia se mantiene. Fueron dos edificios diseñados para una función específica, respondieron la biblioteca, la función de biblioteca, y el edificio de la Escuela Anexa respondió a las tendencias modernas de la pedagogía de la cual se ha hablado, y eso es muy importante reconocerlo. Estos edificios fueron construidos en 1951 bajo la autoría del arquitecto, el proyectista fue el insigne arquitecto Rodolfo Ibarra Pérez, muy importante en nuestra ciudad. En el caso del edificio de la biblioteca, responde a la tendencia protorracionalista, al estilo protorracionalista que se desarrollaba también en auge en ese momento. Estamos hablando de dos edificios que se insertan en la vanguardia arquitectónica de su época. Es un edificio que fue respetuoso con su entorno, una idea tan avanzada que se requiere tanto en estos momentos, se adapta a la topografía, un edificio de dos niveles, donde hay un énfasis en su acceso principal y donde se combina esa relación armónica entre artes plásticas con arquitectura, pues presenta en su fachada principal un mural al relieve del escultor Ismael Espinosa. Nos parece muy importante su trascendencia como inmueble y, como les decía, mantiene su función original, ha sufrido algunas transformaciones en el tiempo, pero su esencia se mantiene. Por su parte, el edificio de la Escuela Anexa, también el proyectista fue el arquitecto Rodolfo Ibarra. Es un edificio que responde a una planimetría, a un esquema planimétrico en U, donde hay un patio interior que favorece la ventilación y la iluminación para las funciones que se desarrollaban. Una solución también acorde a nuestro clima y acorde a la función docente que se desarrolla en el edificio. Él tiene 3 niveles, un volumen puro, y responde a la tendencia racionalista también que se desarrolla con mucho énfasis en la década del 50 en nuestra ciudad. Es importante referir también que en este caso de la Escuela Anexa, el proyecto no solo fue del edificio, sino de su entorno. Es el momento en que ese entorno se trabaja, ambientalmente se respeta la vegetación y se hace el vínculo, el sendero, el vínculo entre esta zona donde se enmarca el edificio y la Biblioteca Central. Es importante ver cómo ellos entonces conforman un conjunto armónico dentro de ese contexto en que se ubican. Para nosotros realmente es un orgullo que la Universidad de Oriente cuente con esos dos edificios de 70 años, donde se reconoce, por todo lo que se ha explicado aquí, se reconoce patrimonialmente su valor social, su valor histórico, su valor ambiental y su valor arquitectónico. Es decir, son dos edificios que, por muy sencillo que los veamos, tienen una carga patrimonial muy grande y que nosotros debemos trabajar por conservar esos valores que encierran.
Sí, es interesante, fíjense que estamos hablando también de una universidad que va creciendo poco a poco. Antes decía, hay un chiste famoso, la gente dice que la Universidad de Oriente empezó con matrícula y sin locales, que no le pasó a la Universidad Central de Las Villas, que nació con locales y sin matrícula. Y sin embargo la universidad fue creciendo poco a poco, y una cosa interesante que además le da un valor patrimonial excepcional a esta universidad es la forma en que esos edificios justamente se insertan con la naturaleza. Con la naturaleza. No hay agresión al entorno. No hay una forma, bueno, el que va a los edificios se da cuenta que la biblioteca tiene 2 niveles, pero tiene un tercer nivel, que es donde está la hemeroteca, porque justamente hay una bajada, o sea, hay un desnivel que además no fue rellenado, sino fue aprovechado también. Y pasa también con la escuela anexa, que le pasa igual, tiene 3 niveles, sin embargo, hay un nivel inferior que está aprovechando ese lugar. O sea, hay que ir a esos sitios, incluso el patio interior, que también se utilizaba después para actividades con los niños en la propia escuela anexa. Yo creo que una cosa interesante es que justamente la funcionalidad que tienen los edificios, independientemente del movimiento arquitectónico, para responder a las necesidades que tenía la propia universidad. Asimismo, la demanda del momento. A la Eso demanda es muy importante. Claro, como pueden percatarse, los valores que tienen estos edificios, o sea, no solamente tienen que ver con las funciones para las cuales fueron creadas, sino que también, además, representan un hito también en la concepción de la universidad, en la conformación de su entorno y también en el diseño, en la aspiración de que esas edificaciones respondieran después. Fue una universidad que fue creciendo poco a poco, de a poco, pero que fue creciendo sobre todo respetando el lugar donde estaba. Yo creo que uno de los valores interesantes, además más importantes que tiene cuando uno llega a la universidad, es justamente que uno entra a la universidad, pero se siente bien, hay fresco, hay aire, hay espacios verdes, hay un ambiente, además que tiene que ver con esa concepción inicial y que nos hace sentir doblemente orgullosos. Muchísimas gracias a la doctora Milene por su participación. Hemos hablado de estos aniversarios grandes, cerrados, que tiene nuestra universidad, pero hay carreras también que este año van a cumplir aniversarios importantes, y vamos a hablar también de hitos que tienen que ver con la enseñanza de otras especialidades en nuestra universidad. Vamos entonces a una pausa, vamos a un trabajo justamente sobre estos valores patrimoniales, y en un rato vamos a estar conversando sobre otros elementos de interés que son los que están caracterizando las motivaciones de la celebración de este aniversario 74 de la Universidad de Oriente. Usted quédese ahí, siga con nosotros, que todavía hay mucho por aprender de nuestra alma mater.
Bien, la tradición pedagógica de la Universidad de Oriente que habíamos visto en la escuela anexa implicó que durante los años posteriores también se fueran creando nuevas carreras que respondieran a las necesidades de nuestro país. La Universidad de Oriente no solamente tuvo entre sus carreras fundadoras la carrera de Ingeniería Química Industrial, sino que la enseñanza de la química también fue muy poderosa en la universidad. De eso vamos a estar hablando en esta segunda parte de nuestra transmisión en streaming vía internet, y vamos a estar hablando también de otras dos carreras que surgieron a partir de la necesidad de la formación de profesionales para esta región del país, la carrera de Ingeniería Hidráulica y la carrera de Psicología. Y bueno, no lo había dicho al principio, pero hoy que se celebra el Día Mundial del Docente y que estemos hablando justamente de pedagogía, de carreras, de formación de profesionales, yo creo que es el mejor homenaje a todos los que estamos sentados en este salón, a todos los que nos están viendo y a todos los que integran nuestra universidad. En el año 1951 se creó también la carrera de Ciencias Físico-Químicas, que inauguraría una nueva etapa en la enseñanza de la química en la Universidad de Oriente y que significaría el antecedente más inmediato para convertirnos en una potencia, tengo que decirlo con toda honestidad, en la enseñanza de la química en nuestro país. Para conversar sobre este tema, me complace muchísimo recibir a la doctora América García López, profesora de la carrera de licenciatura en química, con la cual estaremos conversando sobre lo que significó para nuestra universidad la creación, por qué aparece esta carrera de licenciatura en ciencia físico-química y qué significó entonces para la posterior enseñanza de la química en nuestra alma mater. Bienvenida, América, un placer saludarte. Hemos convertido en tantos espacios que, bueno, uno más. Efectivamente, surge la carrera de licenciatura en ciencias físico-químicas en la Universidad de Oriente, uno de los antecedentes de nuestra carrera de licenciatura en química. ¿Por qué? ¿Qué significó y cuál era la necesidad de que apareciera esta carrera en nuestra universidad? Bueno, hoy en este año es el 70 aniversario de la carrera de Ciencias Físico-Químicas y de Ciencias Naturales. Vamos a decirlo porque surgieron al mismo tiempo y este aniversario es de ambas. Estas no son carreras nuevas. La Universidad de La Habana tiene una gran historia en esto, que estas carreras, por lo menos de Ciencias Físico-Químicas junto con la de Ciencias Físico-Matemáticas, vienen desde finales del siglo XIX. El que quería estudiar eso tenía que hacerlo en la Universidad de La Habana. A mi juicio, esta carrera surge como una necesidad de complementar esta decisión que ha tomado la Universidad de Oriente al surgir, que es abrir una carrera de Ingeniería Química, la primera en Cuba. La Universidad de La Habana no la tiene. Eso es el mismo 47. Y es arriesgado porque realmente me imagino que lo que más se puede parecer a un laboratorio en aquel edificio sería el pantry, ¿no? Hasta que vinieron a esta universidad, a donde estamos ahora, Quintero, y ahí se van a hacer los primeros laboratorios. Vilma, ya que estamos en este salón, comentaba cómo tuvieron que venir desde allá con cubos y eso, a limpiar y preparar el laboratorio, sí, y sacar los gases por la ventana porque no había extractor. O sea, estamos hablando de un concepto del desarrollo de algo contra viento y marea, porque es una necesidad. Y creo que la pertinencia de la universidad en este sentido es grande. Si miramos, Oriente tiene una gran cantidad de centrales azucareros, tiene la industria minera, o sea, cobre es la primera que de Cuba, manganeso y hierro también acá en la zona de Santiago de Cuba, bueno, y el norte de Oriente ya con Moa y Nicaragua. Bueno, Moa en ese tiempo todavía no estaba. O sea, hace falta químicos acá y la Universidad de Oriente se atreve a hacer eso y lo hace con ingeniería. Fíjense que luego, mirando también en pertinencia, para seguir la idea, luego en el 50 es que se hace ingeniería mecánica, ¿no? Se abre ingeniería mecánica. Hombre, también es que hace falta, si vas a estar apostando por un desarrollo tecnológico en esta región, pues bueno, ingeniería mecánica también se convierte en una necesidad. ¿Y qué pasa? Que estamos a los niveles industriales, pero le falta a la universidad lo que viene de abajo, que es la ciencia, ese nivel de laboratorio
ese nivel de banco antes de llegar a planta piloto y planta como tal, que sería lo que hace la ingeniería. Y por eso yo creo que se abre la carrera de físico-química, análoga, me imagino, a la de la Universidad de La Habana, y de ciencias naturales. Pero observen también en ciencias naturales que es, obviamente, biología, pertinente, ¿no? Y no geografía, sino es geología. Un poco también jugando con esta necesidad de desarrollo de gente que conozca geología en esta región para desarrollo de la minería sobre todo. Entonces, ahora, estas carreras, ¿cuál es el perfil de esta carrera de la que estamos celebrando ahora su 70 aniversario? Tanto de fisicoquímica como la de ciencias naturales. Normalmente las personas que se gradúan ahí van a trabajar como profesores en los niveles preuniversitarios y universitarios, los más destacados, ¿no? Porque bueno, eso es lo que hay. Cuba no tiene tanto en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Pero también se preparan, porque no son carreras pedagógicas, aunque la mayor parte del tiempo van a trabajar como profesores, ¿no? Y por eso si uno mira de esas carreras cuando se forman, ve que en los primeros años dan una ciencia básica y en los últimos años van en el caso por ejemplo de físico-química, cuarto, quinto, cuarto va a ser puedes no llegar a ser doctor, te vas a graduar como licenciado, eso te da una acreditación para ser profesor de física y de química en la secundaria, pero si quieres ir más allá, vas a llegar en quinto año a hacerte doctor haciendo una investigación, con el propósito de investigación de ciencia como tal, con el propósito no para ser como profesor, aunque puede ejercerlo obviamente, sino para poderse emplear en otros aspectos que van sobre la química y la física pura. Eso es lo que estamos viendo ahí. A mí me llama la atención. Entonces se hace una facultad en ese año, que es la Facultad de Ingeniería y Ciencia. No sé si ese es el orden, el nombre, no veo la chuleta porque el aire me tapa los espejuelos, me los humedece, ¿eh? Entonces, lo importante ahí es que Ingeniería Química, que es del 47, Ingeniería Mecánica, que es del 50, se le va a poner la parte ahora de básica con Ingeniería Físico-Química con Ciencias Físico-Química y Ciencias Naturales, y está aprovechando también, me parece que inteligentemente, la planta profesoral que ya tiene de la ingeniería. O sea, tiene una planta de profesores que son ingenieros, que son doctores en Ciencias Físico-Químicas y Físico-Matemáticas, muy buenos, magníficos. Yo mirando los profesores ahí, decía, madre mía, ahí está Fredes Vinda, ahí está Vidó, ahí está Soto del Rey, ahí está el ingeniero Cruz Muñoz. O sea, hay una fortaleza grande y hay profesores extranjeros en ese mismo claustro del 51. Y estoy hablando, por ejemplo, en el caso de química, que es el que más conozco, de López Rendueles, que vienen de España y que por suerte la Universidad de Oriente aprovechó, porque ellos llegaron a La Habana, aprovechó que la Universidad de La Habana les puso trabas para que ellos fueran a optar por trabajar allí, porque tenían que tener los certificados y las cosas esas. Y tú saliste de allá oyendo a Franco, vas a pedirle a Franco, mándame el certificado. Entonces ellos empezaron a hacer institutos y cosas por allá por La Habana, y por suerte surge la Universidad de Oriente, y algunos de ellos vienen acá, que le van a dar una impronta a la universidad, a mi juicio, magnífica. Hablo de todos, y en particular del químico, toda vez que él es el director, no es cualquier cosa, es el director del Laboratorio de Química Física de la Complutense de Madrid. O sea, no es un graduado que llegó. Por la parte esa, me parece muy pertinente el desarrollo de esa universidad. ¿Qué pasa? La química en la Universidad de Oriente luego va a tener
o además va a tener, o en paralelo diría yo, va a tener que esa carrera de ingeniería química tiene cosas también muy novedosas. Por ejemplo, abren una especialidad para hacerse perito químico azucarero, que no es una carrera universitaria, pero que tiene, por ejemplo, el detalle de que está orientada a formar a esos empíricos que trabajan en todos los centrales, ¿no? Una formación química, y para ello incluso hacen la docencia se da en los meses en que es tiempo muerto en la zafra. O sea, es una visión también de pertinencia con la química y la universidad que a mí me parece digna de destacar. También desde la ingeniería, ahí surgieron los laboratorios docentes, eso que hicieron allí, pero no solo los laboratorios docentes, se va a hacer ya de entrada un laboratorio de investigación que tiene el nombre de Casaseca, que es el primer químico, no es cubano por cierto, pero que él desarrolló de verdad la química en Cuba. Y ahí también se mueve por la ciencia, por el azúcar y por las ciencias naturales, en ese laboratorio de investigación. Va a haber un detalle importante que va a marcar también la diferencia, que es que en el 56 viene un especialista, un doctor en química orgánica, SMAN, hacer un año sabático aquí. Como es químico, donde único hay una química de investigación y hay un ambiente de investigación, es aquí en la Universidad de Oriente, viene para la Universidad de Oriente, y el año sabático se le convierte en varios. Él se va de aquí, bueno, cuando rompe Cuba y Estados Unidos las relaciones, que el hombre coge miedo, se va, obviamente. Pero es el que va entonces a escoger estudiantes de ingeniería que les gusta la ciencia básica, que les gusta el laboratorio, son de ingeniería porque están en ingeniería y les gusta la química, pero que les gusta la química básica, y él los va a ir llevando a la ciencia básica, a trabajar en investigaciones con él, y hace un laboratorio de investigaciones que, bueno, viene. La universidad va a cerrar la docencia, pero ese laboratorio de investigación sigue funcionando. Claro. Y esos estudiantes siguen viniendo a la universidad trabajando en investigaciones. Y a esos estudiantes van a necesitar una formación en ciencias básicas más allá de la que se le da en el currículum de ingeniería química. Y entonces ese plan de estudio de esos muchachos se va transformando sobre la marcha. Se le empiezan y eso va a llevar que la carrera de licenciatura en química que surge en el año 60 y ese mismo año ya está graduando. Tú dices, como una carrera que va a surgir ahora está graduando María Luisa Esteves y a otra más, porque vienen de ingeniería y han tenido ese plan de reajuste para las ciencias básicas. También la universidad entonces tiene como novedad, a mi juicio, no solo esta carrera de licenciatura en química, que se adelanta a las demás ciencias acá en la Universidad de Oriente y a las demás ciencias en el país, por esta peculiaridad, esa singularidad que hubo acá en esta universidad. Entonces va a ser la primera carrera de licenciatura en Cuba, de química que hay en Cuba. O sea, la Universidad de Oriente tiene la de ingeniería y tiene la de licenciatura. Y ha empezado a formar esos doctores en química y física, pero que tiene muy poca matrícula. Las matrículas se mueven en esa y junto con ciencias naturales se mueven en el orden de los 10, de los 15, por ahí. Tiene muy poca matrícula y realmente creo que básicamente esas carreras van con la interrupción ahí y la preparación entonces de la licenciatura en química en el seno de la ingeniería, esa carrera va a terminar ahí. En el año 60 hay matrícula, incluso más grande que todas, y entonces a los muchachos que vinieron a coger la ciencia físico-química, que era la que estaba, ¿no? Se les dice, no, ahora lo que vamos a abrir, y lo que de hecho abrimos, es la licenciatura en química. O sea, surge la licenciatura en química y esos estudiantes casi todos vienen de los que pretendían hacer la
la ciencia físico-química, y otros que vienen de ingeniería que también, o sea, los dos confluyen al desarrollar una licenciatura en química potente, que surge también como una necesidad de algo que también es novedad de la universidad, que es en Cuba, que es hacer un centro de investigaciones en química, ¿no? Realmente, al triunfo de la revolución, investigaciones químicas se están moviendo aquí en la Universidad de Oriente. CEN y todo eso viene después. El ISIC viene para los 64. Pero es acá. Y eso es resultado de estas singularidades que se van dando en la universidad, donde la carrera de físico-matemática aporta. Luego viene, yo me preguntaba por qué cuando abrieron físico-química no abrieron también físico-matemática. Análogas con todo un historial de la Universidad de La Habana, y mirando ese claustro, quizás sea por la poca cantidad de alumnos que se veían, y quizás, pero luego se va a ver un poco más adelante, cuando se separa de nuevo ingeniería de ciencias, se une ciencias entonces, o sea, ciencias, como estamos hablando de ciencias, estamos hablando de ciencias químico-físicas, ciencias naturales, esas que surgieron ahora en el 51, de la que celebramos el 70 aniversario, y ahí se abre ciencias físico-matemáticas. Claro. Y se incorpora psicología. Que ya vamos a conversar sobre el tema de la psicología hace un rato. O sea, interesante lo que está diciendo la profe América, porque estamos dándonos cuenta de que, tal y como explicaba también el profesor Pérez Miró, estamos hablando de una universidad que va adaptando su currículum a las necesidades del territorio. O sea, todo el mundo presupone, o sea, se habla mucho hoy del tema de la aplicación de la ciencia, de que las universidades tienen que responder al desarrollo social, pero estamos dándonos cuenta de que estamos hablando de una universidad que tiene una carrera fundacional como ingeniería química industrial, porque tiene la fábrica de Ron Bacardí, y que tiene un grupo de procesos industriales que necesitan profesionales. Y después se da cuenta de una universidad que crea la carrera de licenciatura en ciencia físico-química porque el ingeniero necesita de una formación básica, y aparece geología porque se está desarrollando la minería en el norte de Oriente. O sea, que nos damos cuenta que estamos en una universidad que surge no solamente porque la sociedad santiaguera quiso tener su universidad, sino que es una universidad que se va adaptando a los tiempos y va respondiendo a esas necesidades. Muchísimas gracias, doctora América, un placer siempre verla. Yo siempre, doctora América, con respeto, siempre nos vemos por ahí, siempre es un placer, porque además la gente de la carrera de química siempre ha tenido un protagonismo muy grande en esta universidad, sobre todo por el valor que han tenido de sus investigaciones y también porque han mantenido esa tradición que comenzó en el año 1951 con la carrera de ciencias físico-químicas y ya antes con la carrera de ingeniería química industrial. Esa necesidad del país de mantenerse, de ir proveyendo a cada uno de los territorios los profesionales que necesita, llevó hace 35 años a la apertura en la Universidad de Oriente de la carrera de ingeniería hidráulica. A propósito también de que el país había llevado, por iniciativa de Fidel, a la creación de un desarrollo hidráulico acelerado con la creación del sistema de presas, con las potabilizadoras, con mantener una reserva también. Nos damos cuenta de que la región oriental del país necesitaba también alejarse, no alejarse, sino también abrir sus propias posibilidades de la formación de ingeniero hidráulico para el desarrollo de los sistemas de regadío, canales, etc. Ahí surge la Universidad de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Oriente. ¿Fue en la Universidad de Oriente o en el Instituto Superior Politécnico Julio Antonio Mella? Fue en el Instituto Superior Politécnico Julio Antonio Mella, que ustedes recordarán. Fíjense que además de todos modos nos dice Universidad de Oriente porque de ahí nació. La máster en ciencia Paula Sánchez López, profesora también de esa, que ha sido tantas cosas Paula en esa carrera, ha tenido tantas responsabilidades, pero yo siempre digo a la gente, bueno, ¿cómo te pongo si quiero ponerte tu responsabilidad más alta? Cuando te pongo los cintillitos que le ponemos a la gente, digo, ponme profesor de la Universidad de Oriente. Yo creo que esa es la más alta responsabilidad. Paula, ¿por qué surge la carrera de ingeniería hidráulica? ¿En qué momento surge y qué ha significado para esta carrera estos 35 años? Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos a tener esta intervención en el marco conmemorativo de los 74 años de la Universidad de Oriente. A raíz de la década del 90 del pasado siglo, el país contó con
con un pronóstico, con un plan de desarrollo amplio para la región oriental de la actividad hidráulica, y en ese entonces solo se impartía la especialidad, en aquel entonces en la CUJAE en La Habana, y los planes exigían de una cantidad de profesionales de esta rama mucho mayor que la capacidad que tenía la CUJAE. No fue fácil en esta universidad abrir las puertas, porque era una competencia entre dos provincias hermanas, entre Holguín y Santiago de Cuba, tomar la sede de la formación tan importante de ingenieros hidráulicos. Tuvimos en ese tiempo al rector Marco Cortina, que jugó un papel preponderante en la formación, fue el rector que solicitó al Ministerio de Educación Superior abrir esta carrera en la Universidad de Oriente, y contamos también con el apoyo incondicional de una de las personalidades más grandes de la hidráulica en el país en estos últimos años, que fue el doctor Diosdado Pérez Franco, héroe nacional de la República de Cuba y profesor emérito, que puso todo el interés con el gobierno y otras personalidades importantes de esta región oriental, de Santiago de Cuba específicamente, en que se abriera las puertas de la Universidad de Oriente a la carrera de Ingeniería Hidráulica en septiembre de 1991. Estamos arribando en este marco al 30 aniversario de la fundación de la carrera de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Oriente. Desde sus inicios fue la Benjamín, decimos, de la Facultad de Construcciones, porque formó parte de la gran familia de la Facultad de Construcciones, que ya tenía a carreras tan importantes como arquitectura e ingeniería civil. Y ahí nos anexamos y estamos encantados en estos 30 años de pertenecer a esa familia. Bueno, la carrera cuando comenzó en esa etapa tenía un alcance que iba desde Ciudad de La Habana, recibió estudiantes de Santi Espíritu, de Villa Clara, de Camagüey y de las 5 provincias orientales. En ese instante abrió con una matrícula importante de 120 estudiantes y logró graduar ya en esa temprana graduación, su primera graduación, 54 ingenieros hidráulicos. A raíz del año 2005, cuando se abre otro centro de enseñanza superior en el Oriente, específicamente en Ciego de Ávila, el alcance de la carrera pasó a ser territorial y actualmente tenemos el protagonismo en la formación de estudiantes de las 5 provincias orientales del país. En todo este trayecto hemos transitado por diferentes programas y planes de estudio. Podemos mencionar el plan de estudio C, que comenzó la carrera, el C', el D, y actualmente transitamos por el plan E. Cabe destacar que hasta la fecha hemos graduado 826 estudiantes ingenieros hidráulicos profesionales de altísima calidad, y de entre ellos se destacan 60 estudiantes extranjeros de disímiles lugares como Asia, África, América Latina y el Caribe. Los estudiantes que llegan a nuestra carrera se han caracterizado por tener un alto sentido de pertenencia, una alta participación en tareas de alto impacto social. Se han proyectado a trabajos en el interior y al exterior de la Universidad de Oriente, recibiendo un alto protagonismo en toda la esfera hidráulica actualmente en esta región oriental. Nuestros profesionales ocupan cargos de alta prestigio como funcionarios, como especialistas, como cuadros, como profesores en provincias que van desde Santi Espíritu hasta Guantánamo en estos momentos. Bueno, hay que hablar del claustro. Nosotros comenzamos con un claustro que muchos decían que era una debilidad y otros que era una fortaleza, muy diverso. Cuando comenzó la carrera no había un ingeniero hidráulico graduado en esa formación, gracias en que esos primeros años son de perfil básico, y que a medida que fueron pasando los años de la carrera, se fue fortaleciendo ese claustro de profesores. Actualmente contamos con un claustro, podemos contar con graduados, pero también hemos contado con el apoyo y con las relaciones incondicionales del MICONS, del MINFAR, del MINAGRI, del Poder Popular, del SIDMA, no quiero que se me olvide ninguno, pero son muchos organismos, hasta la salud, que reciben a nuestros egresados. Pero no queremos dejar de mencionar en esta conmemoración el papel protagónico que han tenido las delegaciones de los recursos hidráulicos
y del MINAS de todas las provincias orientales y en especial de Santiago de Cuba. Las unidades docentes que brindan apoyo, queremos mencionar el Centro de Capacitación Máximo Gómez Báez, nuestra unidad docente insigne, que recibe anualmente a nuestros estudiantes y profesores para sus prácticas, sus visitas a obras tan importantes en la formación del ingeniero hidráulico. También queremos señalar que actualmente la carrera también dedica su impronta a las investigaciones y al posgrado. Tenemos una línea investigativa única desde que surgió este interés investigativo, que es la gestión de los recursos hidráulicos, la gestión integrada, que se anexa igualmente a una línea de investigación de la Universidad de Oriente, que es el manejo integral de los recursos naturales para la mitigación de los impactos ambientales, y actualmente contamos con 5 proyectos en desarrollo donde participan todo el claustro de profesores y muchos de los estudiantes. En estos momentos las principales actividades a que se dedica la carrera están centradas en 2 aspectos fundamentales: la formación del profesional de la ingeniería hidráulica, tanto con estudiantes nacionales como extranjeros, y el diplomado y la capacitación y posgrado en temas de la especialidad. No sé si podía mencionarte algunos de los temas de estos posgrados, pero lo otro que queremos resaltar es que nuestra carrera tiene algunos méritos que no queríamos en el marco de este 30 aniversario dejar de mencionar, como es que fuimos acreditados en el 2015, que el más del 70% de nuestros profesionales hoy son declarados por la Unión Nacional de Ingenieros y Arquitectos de la Construcción como profesionales de alto nivel, premios Vida y Obra a nivel provincial y nacional. Más del 50% de nuestros profesores han sido condecorados con la distinción por la educación superior o la medalla Pepito Tei. Muchos han logrado premios SIGMA provincial de la Academia de Ciencias, premios anual al rector, distinción al ministro, sellos forjadores del futuro. Más del 50% de nuestros profesores han colaborado en misiones internacionalistas como profesores, jefes de carrera en Angola, en Mozambique, y no queríamos dejar pasar esto sin este marco del 30 aniversario de la carrera en la Universidad de Oriente, para dar las gracias por la acogida cálida a toda la comunidad universitaria de nuestra carrera, que no ha sido fácil, y también agradecer y felicitar a todos aquellos que de una manera u otra, directa o indirectamente, han colaborado en el desarrollo, la permanencia, la visibilidad y los éxitos que tiene la carrera en esta región del país. Muchísimas gracias y esperamos que un placer, porque la carrera de Ingeniería Hidráulica es una de las carreras más jóvenes también de nuestra universidad y que se ha caracterizado por un alto impacto a partir de la necesidad de los profesionales de la ingeniería hidráulica para el desarrollo del país. O sea, todo el mundo pensó que después que se hiciera el sistema hidráulico del país ya iba a terminar la importancia. Sin embargo, hemos visto todo lo que se ha hecho con el canal trasvase en Holguín, el tema de la red de presas en el país, el tema del riego también para la hidráulica, el tema de las instalaciones también para hacerla más eficiente en industrias que tiene el país. Por lo tanto, estamos hablando de una carrera que ha sido necesaria y será. Porque la gente dice, bueno, ¿a qué se dedica el ingeniero hidráulico? La gente dice, bueno, la gente piensa en el agua. Sí, no es en el agua. Son recursos hídricos, hidráulicos, es todo el sistema por donde se mueve el agua, el nivel de eficiencia, el nivel también de garantía también de la permanencia y la sostenibilidad sobre todo de los recursos, tal y como ha explicado Paula ahora. Y hablando de carreras jóvenes, gracias Paula. Un placer, ya nos encontramos muchas actividades de impacto en la universidad también, donde ha estado la presencia de profesores y estudiantes de la Facultad de Construcciones y especialmente de la carrera de Ingeniería Hidráulica. En el año 1961 hubo en nuestra universidad una carrera de psicología que lamentablemente no terminó. En el año 1991, sin embargo, ante la necesidad también y la importancia que tenía, o sea, no solamente ya lo habíamos visto en la tradición pedagógica nuestra, el papel que ha tenido la psicología, pero también el desarrollo social del país hizo necesario
ampliar el tema de la formación de profesionales de esta carrera, y en el año 1991, en el edificio docente 1 de la Universidad de Oriente, comenzó el estremecimiento de la formación de la universidad, cuando al ambiente universitario se incorporó nuevamente la carrera de psicología, esta vez sí ya que llegó para quedarse. Por suerte, aunque teníamos una fuerte formación psicopedagógica, gracias a la tradición que se mantuvo siempre en el Instituto Pedagógico, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, también ahora la carrera de psicología, para ampliar también ese mundo en una sociedad que además comenzó en el año 91, arrancaba el periodo especial y justamente era el momento donde más necesidad había también del papel de nuestro psicólogo. La máster Ángela Nereida Caballero Batista, que la vimos en estas aulas por primera vez, y ahí está todavía, con nuestra querida María El Pilar, con toda la tropa insigne de aquel momento, Rosa María Reyes Bravo. ¿Por qué abrimos en el... Bueno, yo estoy diciendo lo que a mí me parece que motivó la apertura de la carrera en el año 91 aquí en la Universidad de Oriente, pero usted sabe más de eso que yo, Ángela, ¿verdad? ¿Por qué abrimos la universidad? ¿Qué significó para la región que se abriera nuevamente la carrera de psicología? ¿Y cuál ha sido el impacto de estos 30 años, Ángela, de la carrera de psicología en la universidad y en la región también en donde vivimos? Sí, Víctor, efectivamente. Muchas gracias. Agradezco a nombre de los estudiantes y los profesores de la carrera haber sido invitada a este panel. Agradezco a los organizadores por ello, y como ayer en el programa de la revista Santiago tú diste a conocer, que también lo reconozco, el programa de la universidad por su 74 aniversario, pues nos insertamos en esa celebración con nuestros 30 años de fundada la carrera. Efectivamente, tú mencionas que en el año 61 existió una carrera de psicología en la Universidad de Oriente, pero esa carrera no llegó a graduar profesionales, y quedó trunca. En ese caso se retoma en el año 91. Es una fecha que cuando se dice, enseguida nosotros evocamos el llamado periodo especial, que ya comenzaba desde el año anterior, 1990, y eso quiere decir que nosotros surgimos en condiciones muy difíciles. ¿Cómo y por qué surge la carrera? Bueno, la carrera surge en este contexto. En febrero del año 90 se celebra el Consejo Nacional Ampliado de la FEU, en el que estaba nuestro comandante en jefe, y en ese momento la entonces presidenta de la FEU, de la Universidad Central de Las Villas, Carmen Rosa Báez. Este nombre lo recordarán porque Carmen Rosa fue la psicóloga que moderó el primer programa Mesa Redonda, titulado ¿En qué tiempo puede cambiarse la mente de un niño?, a propósito del regreso del niño Elian, y que contaba en ese momento con importantes panelistas, especialistas de psicología y psiquiatría en nuestro país, es decir, de la salud mental. Carmen Rosa propone en ese consejo la apertura de la carrera de psicología en la Universidad de Oriente, porque eran muy pocos los estudiantes que, al asimilarlos por la Universidad Central de Las Villas de la región oriental, podían acceder a la carrera, teniendo ya identificado que hacían falta mucho más profesionales. Esto es escuchado por nuestro comandante en jefe. Él le pide que argumente, ella brinda los argumentos e inmediatamente se dirige, y estoy evocándolo en estos momentos porque así lo vimos por la televisión, él se dirige hacia José Ramón Fernández, entonces ministro de Educación Superior, y le señala... Vecino Alegre. Disculpen, Vecino Alegre. Y él se dirige y le dice a nuestro ministro entonces, el compañero Vecino Alegre, que valorara esta situación, que era pertinente los argumentos que se estaban dando. Eso ocurre en febrero. Y ya en marzo estábamos recibiendo indicaciones del Ministerio de Educación Superior para evaluar las condiciones que tenía la Universidad de Oriente para poder asumir la apertura de la carrera.
En ese momento estaba de decana en la facultad, entonces que compartíamos, Víctor, sí, el edificio. El edificio 1, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, que se habían integrado las facultades sociales la Facultad de Filosofía e Historia con Artes y Letras. Con Artes y Letras, surgiendo así la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Estábamos allí, en ese momento yo pertenecía a otro departamento, donde originalmente comencé a trabajar primero en el departamento de Filosofía, impartiendo las asignaturas de Psicología. Fui convocada por la decana para constituir el grupo inicial que evaluaría la apertura de esta carrera. Iniciamos un censo de profesionales de la psicología en la Universidad de Oriente. Levantamos toda la bibliografía que podía existir en nuestra biblioteca y hemeroteca, clásica o no clásica, de revistas científicas incluso, para que constituyeran base bibliográfica y además para informar al Ministerio de Educación Superior nuestras necesidades al respecto. Estoy hablando ya de marzo de 1990 y se realiza todo aquel levantamiento de recursos humanos y de material bibliográfico, y ya participamos entonces en la Comisión Nacional de Carrera, que evaluaría en el curso siguiente justamente el comienzo del plan de estudio C Perfeccionado. Es decir, nosotros abrimos con el plan C Perfeccionado. Recibimos acompañamiento, asesoría de la Universidad Central de Las Villas, recibimos asesoramiento de profesionales de la Universidad de La Habana, destacados profesionales como el doctor Fernando González Rey, entonces decano, la destacada psicóloga Albertina Midhans, que también había sido decana de la facultad o pasó a ser decana después, y de otros profesionales muy connotados, Carolina de la Torre, que constituyeron incluso el profesor Manuel Calviño, que constituyeron tribunales de categorización de profesionales del territorio para formar parte del claustro. Esos profesionales eran de instituciones de salud o educación de nuestro territorio, básicamente, y que habían sido graduados principalmente de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas o de la Universidad de La Habana en determinadas generaciones de graduados anterior. Es así como ya en septiembre de 1991 comenzamos, porque se oferta, por supuesto, a los graduados del preuniversitario la carrera. Comenzamos con nuestro primer grupo y el primer curso de psicología en la carrera de psicología en la universidad, y somos la tercera carrera que se abre en el país. La primera fue la carrera de psicología en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Muchos piensan que fue La Habana, fue La Villa. La Universidad Central. Sí, universidad de la cual soy graduada y me siento muy orgullosa de serlo. Y luego la Universidad de La Habana, y nosotros en el año 91. Años muy difíciles por las condiciones socioeconómicas que vivía nuestro país, pero lo enfrentamos. Eso se nos preguntó, ¿están en condiciones de asumirlo? Dijimos que sí. Había sido una orientación del comandante en jefe y nosotros no podíamos en ningún momento rechazar, asumirlo. Repito, y contamos con la ayuda. Tuve también la experiencia de ir a La Habana a comprar directamente libros en las librerías de psicología, que eran del plan de estudio, que estaban en ella, y de traer otros que nos donaron, y así comenzamos. Ha sido un trabajo muy arduo todos estos años, pero la carrera ha ido creciendo en su desarrollo científico, profesional, en la calidad de nuestros graduados. Sentimos tremendo orgullo porque nuestra carrera cuenta con la condición de estar categorizada con la condición de carrera de excelencia por la Junta de Acreditación Nacional, lo cual constituye también un compromiso para mantenerlo. La carrera tiene su maestría propia en Psicología y Desarrollo Humano. Ha formado en este tiempo muchos doctores en ciencia, en psicología y en ciencias afines como las ciencias pedagógicas y también en sociología, algunos graduados nuestros. Satisface también que aquí en el auditorio se encontrara una de nuestras graduadas,
que está en el equipo de realización y en el observatorio. Y sí, cómo no, de la universidad. Debo decir que ha caracterizado a la carrera haber tenido en esos primeros momentos una gran matrícula, porque precisamente surge para satisfacer las necesidades de profesionales en toda la región oriental, es decir, en todas las provincias orientales hasta Ciego de Ávila. Tuvimos estudiantes hasta Ciego de Ávila. Y una vez que nosotros ya tuvimos todos esos graduados y que comenzaron a cubrirse las necesidades en las provincias, bueno, pues ya había que pensar entonces en cómo continuar la superación de ello, y es así como yo mencionaba que surge la maestría y otras modalidades de asesoramiento, adiestramiento que se han brindado. Es un orgullo también para nosotros saber que hemos tenido estudiantes, egresados nuestros, que han sido y son actualmente delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular, diputados a la Asamblea Nacional, que han tenido importantes responsabilidades en el territorio y el país, y hemos asumido en todo momento las tareas de impacto social que han sido demandadas en este vínculo universidad-sociedad, y entre ellas la primera que considero, no fuera exactamente en el orden cronológico, pero de mayor envergadura, ser carrera fundadora del proceso y del programa de universalización de la enseñanza de la educación superior, también a propuesta de nuestro comandante en jefe, en el contexto que se le llamara de la batalla de ideas a inicios de la década de los años 2000, con la constitución de la Escuela de Trabajadores Sociales, que formó a muchos trabajadores sociales cubanos primero y luego venezolanos, en el cual tú tuviste también tu protagonismo, y no solo en Santiago, también en Holguín, y muchos de nuestros graduados también participaron en estas misiones en La Habana y en Matanzas. Fuimos también fundadores del contingente Julio Antonio Mella, que fue aquel grupo de alumnos ayudantes que contribuyó a la universalización de la enseñanza en la provincia que fue la última en incorporarse, que fue Guantánamo. Era un grupo de alumnos ayudantes a los cuales se les hizo un ajuste a su plan de estudio para venir una vez al mes a la universidad y recibir sus actividades docentes, y luego continuar con la tarea que tenían allá en la formación de estos programas también de la universalización. En estos momentos nosotros celebramos el 30 aniversario en condiciones que todos conocemos, complejas, tristes, pero también hemos sabido convertir esas dificultades, esos momentos en oportunidades. Y es como nosotros hemos estado trabajando desde la semipresencialidad, por vía virtual también, en la preparación de pregrado con los estudiantes de segundo a quinto año, y ha sido realmente sorprendente cómo la capacidad de adaptación y cómo hemos movilizado nuestros recursos según las indicaciones recibidas de carácter metodológico por la universidad para poder llegar a ellos. La carrera se caracteriza por tener estudiantes altamente motivados. Eso ha sido siempre una fortaleza, una ventaja que nosotros hemos aprovechado, y en estas condiciones de la pandemia COVID-19 han sido muchas las incorporaciones de nuestros estudiantes a diferentes tareas de impacto. Dígase las pesquisas comunitarias, el trabajo directamente en los centros de aislamiento propios de nuestra universidad, tanto el de la sede Mella como el de la sede Antonio Maceo. Hemos tenido estudiantes también vinculados a el apoyo psicológico en las comunidades y en el apoyo psicológico a pacientes a través de vía telefónica y grupos de WhatsApp. Hemos tenido estudiantes como uno recién terminado su primer año y que nos enorgullece mucho, del municipio Maicí, que ha sido quien ha llevado durante 2 días a la semana un programa de apoyo psicológico emocional en las condiciones de la pandemia a los pobladores de hasta donde tiene alcance esa emisora. Y como te darás cuenta, bueno, pues hemos estado vinculados a las necesidades que tienen que ver directamente con nuestra profesión. Y en todo este periodo quiero señalar también el agradecimiento por la manera en que hemos colaborado y nos hemos beneficiado mutuamente las instituciones de salud, de educación, del turismo,
instituciones que pensábamos que antes no iban a tener un psicólogo, como el Banco Popular de Ahorro, y otros ministerios también que no han sido tradicionales en la ubicación de psicólogos y lo han hecho, e incluso el Ministerio del Interior, con el que también en sus diferentes órganos nosotros tenemos profesionales con los cuales también tenemos compromiso de superación. Entonces, Víctor, la carrera de psicología, como otras carreras de la universidad, ha sido una carrera que ha estado respondiendo a cada uno de los propósitos, objetivos del proceso de formación profesional y de las tareas sociales que se nos demanda como profesionales de nuestra especialidad. Sí, es una historia impresionante, se los digo con toda honestidad, sobre todo cuando uno la vio. Tengo que confesar una cosa, aquí ya lo voy a decir en público: yo no puse la carrera de psicología en mi primer año porque se estudiaba en Villa Clara y yo no iba a salir de la ciudad. Era un problema que tuve, y miren, casualmente tenía que haber esperado un añito más, pero estudié periodismo, que bueno, también estoy muy feliz, muy orgulloso de esta carrera. Como ustedes habrán podido percatarse, gracias Ángela, porque además hemos vivido muchas cosas lindas con los psicólogos y luego con los hidráulicos, que los tengo aquí alrededor, cuando se sumaron a la Universidad de Oriente en el año 1994, que se volvió a integrar el Instituto Superior Politécnico con nuestra universidad. Hemos ido, creo que hemos tenido una transmisión de muchas enseñanzas, de muchas experiencias. Yo cada vez que escucho, como escuchamos al profesor Pérez Miró, al profesor Borges, escuchamos a Milene, a Paula, a América, ahora a Ángela, uno siente el orgullo de pertenecer a la universidad. Porque en primer lugar, como nos damos cuenta, esta ha sido una universidad pertinente desde que se fundó. Una universidad que ha respondido siempre a las necesidades de su territorio, y han ido apareciendo carreras porque era necesario, y se han ido vinculando carreras, y hemos sido una universidad que ha sido ejemplo. Yo siempre lo digo, no me canso de decirlo: la reforma universitaria del año 62 y la batalla educacional y la gran obra educacional de la Revolución Cubana tienen muchísimo que agradecer a nuestra escuela de pedagogía, nuestra escuela de educación, nuestra escuela NEXA, nuestro instituto pedagógico. Tengo que decir que las carreras que fueron surgiendo incluso después de la reforma universitaria estaban en la mente y en el corazón de los que crearon la Universidad de Oriente. Tengo que decir que en estos 74 años de la Universidad de Oriente ha habido mucho. Alguien decía, bueno, la universidad está celebrando sus 74 años y hemos dedicado esta celebración al año 74, porque la universidad no vive solamente de esta historia que hemos conocido, sino que la universidad sigue escribiendo su historia todos los días, porque vive en función de la sociedad que la creó y vive adaptándose a cada momento histórico y vive creando, haciendo ciencia con talento y corazón, como siempre hemos dicho. Estamos celebrando 74 años de la Universidad de Oriente. Esta actividad forma parte de eso. A partir del día de hoy o mañana usted podrá ver una galería de fotos en nuestra página web de la Universidad de Oriente con lo que ha sido este año 74 para la Universidad de Oriente. El jueves vamos a estar en contacto con el resto de las universidades a través de una transmisión especial celebrando los 10 años de nuestra presencia en las redes. El próximo domingo vamos a tener el acto central de la Universidad de Oriente por su aniversario 74, donde estaremos entregando los premios de la Academia de Ciencias de Cuba del año 2020, homenajeando a nuestros académicos de honor que fueron seleccionados también por la Academia de Ciencias de Cuba, y estaremos también estimulando estas carreras con las cuales hemos estado conversando. El día 22 estaremos también en un encuentro recordando los 20 años de la creación de la Escuela Formadora de Trabajadores Sociales, otro gran hito educacional en nuestro país, una visión de nuestro comandante en jefe que hoy cobra más fuerza cuando estamos hablando de barrios vulnerables y estamos levantando las necesidades más apremiantes de nuestra población. Cuando este país necesite algo, sabe que puede mirar a la Universidad de Oriente, aquí nos puede encontrar. Agradezco profundamente a los panelistas que me han acompañado en la mañana de hoy, al profesor Borges, al profesor Pérez Miró, a Milene, también a América, a Paula, a Ángela, los profesores, personas con los que además hoy hemos tenido una clase no solamente de dominio, sino hemos escuchado en las palabras una demostración de qué cosa significa estar enamorado de lo que se hace y qué cosa es el compromiso con cada una de las carreras. Agradezco al equipo que intensamente ha trabajado por salir adelante, al Departamento de Historia y Patrimonio. Informatización está Alejandro Peña, que está allí en el audio está Rafael.
que nos está ayudando, a los muchachos de la Dirección de Comunicación. Y bueno, por supuesto, esta integración entre tantas personas tiene que ver también con un espíritu universitario que se confirma con estos 74 años. Recuerden, estamos escribiendo una historia que se enriquece, nueva. Cuídese mucho, que de todos modos queda mucho camino por andar, y estoy esperando que nos podamos ver en el año 75 de la universidad. Así que si ya se vacunó, no importa, sígase cuidando, que en definitiva la vida es el bien más preciado, y para poder hacer ciencia, para poder estar comprometidos, necesitamos estar vivos. Y si usted tiene la oportunidad, esa vida la puede tener aquí en la Universidad de Oriente. Muchísimas gracias a todos. Ya nos estaremos encontrando, celebrando, compartiendo y sobre todo mirando hacia adelante, que es lo que más fuerte nos hace.